Existe una prisión silenciosa en la que la mayoría de las personas vive sin darse cuenta. No tiene muros visibles. No tiene cerraduras. No hay nadie vigilando desde afuera. Y aún así, millones de personas despiertan cada día dentro de ella. Es una prisión construida lentamente, pensamiento tras pensamiento, preocupación tras preocupación, miedo tras miedo. Una cárcel hecha de ideas repetidas, de recuerdos que no se sueltan, de futuros que todavía no existen, de expectativas imposibles. Lo más curioso es que esta prisión no está en el mundo. Está en la mente. El taoísmo, una filosofía nacida hace más de 2000 años en la antigua China, observó algo que hoy la ciencia moderna recién empieza a confirmar. El sufrimiento humano rara vez proviene de la realidad misma. Proviene de la interpretación constante que hacemos de ella. Hoy vamos a explorar cómo los pensamientos negativos se convierten en cadenas invisibles, y cómo el taoísmo propone una manera profundamente distinta de vivir. No intentando controlar la mente, sino aprendiendo a dejar de luchar contra la vida. El Tao, el camino que ya está ocurriendo. El taoísmo comienza con una idea simple pero transformadora. Existe un orden natural en el universo. Un flujo espontáneo que sostiene todo lo que vive. A ese flujo se lo llama Tao. El Tao no es una religión. No es un dios. No es una regla moral. Es el proceso natural mediante el cual todo sucede. El amanecer no necesita esforzarse para llegar. El corazón no necesita recordar latir. Las estaciones cambian sin ansiedad. La naturaleza no vive en conflicto consigo misma. Solo el ser humano desarrolla resistencia interna frente a lo que ocurre. Y esa resistencia nace en los pensamientos. Desde pequeños aprendemos a evaluar todo. Esto está bien. Esto está mal. Esto debería ser distinto. Esto no tendría que pasarme a mí. Así comenzamos a separarnos del flujo natural. La mente empieza a intentar dirigir la vida en lugar de experimentarla. Y cuando la realidad no coincide con nuestras expectativas, aparece el sufrimiento. ¿Cómo nace la cárcel mental? Un pensamiento aislado no tiene poder. Pero la repetición sí. La mente humana funciona como un narrador constante que interpreta cada experiencia. Si algo sale mal, aparece una historia. Si alguien no responde un mensaje, aparece otra historia. Si sentimos tristeza, inmediatamente surge un juicio sobre esa emoción. Con el tiempo, esas historias crean identidad. Ya no pensamos algo negativo ocasionalmente. Comenzamos a creer que somos ese pensamiento. No soy suficiente. Siempre me pasa lo mismo. No voy a lograrlo. Algo malo está por venir. El taoísmo observa que la mente intenta protegernos anticipando peligros. Pero en el mundo moderno, esa capacidad se vuelve excesiva. La mente empieza a crear amenazas imaginarias. Y el cuerpo reacciona como si fueran reales. Así nace la ansiedad. No como un enemigo, sino como el resultado de una mente que nunca descansa. El error fundamental: creer todo lo que pensamos. Uno de los principios más profundos del taoísmo es que los pensamientos no son hechos. Son eventos pasajeros. Pero el ser humano moderno vive fusionado con su mente. Cada pensamiento parece urgente. Cada emoción parece definitiva. Cada preocupación parece necesaria. Lao se enseñaba que cuanto más intentamos controlar la vida mediante el pensamiento, más nos alejamos de la paz. Porque la mente busca certeza absoluta en un universo cambiante. Quiere respuestas permanentes en una realidad que siempre se transforma. Y esa contradicción genera tensión constante. Es como intentar detener el viento con las manos. Cuanto más esfuerzo hacemos, más frustración aparece. Los pensamientos que más encarcelan. Existen patrones mentales que el taoísmo reconoce como fuentes principales de sufrimiento. El primero es el pensamiento de resistencia. Cuando algo ocurre y la mente dice, esto no debería estar pasando. Resistimos emociones incómodas. Resistimos cambios inevitables. Resistimos finales que no elegimos. Pero la resistencia crea fricción interna. El dolor puede ser inevitable.
El sufrimiento prolongado nace de la lucha contra ese dolor. El segundo patrón es el pensamiento del control. La mente cree que pensar más traerá seguridad. Entonces analiza todo sin parar. Reproduce conversaciones pasadas. Ensaya futuros posibles. Busca garantías imposibles. Pero el Tao enseña que la vida no puede ser completamente controlada. Y cuanto más intentamos dominarla mentalmente, más sentimos que perdemos estabilidad. El tercer patrón es la comparación constante. Compararnos rompe la armonía interior. En la naturaleza no existe la comparación. Una montaña no compite con otra montaña. Una flor no se apresura porque otra floreció antes. Solo el ser humano mide constantemente su valor en relación con otros. Y esa medición infinita genera sensación de insuficiencia. El principio de Wu-Wei, actuar sin lucha. Uno de los conceptos más malinterpretados del taoísmo es Wu-Wei. Se traduce como no acción, pero en realidad significa algo mucho más profundo. Acción sin esfuerzo interno. Movimiento sin resistencia mental. Es actuar alineado con la realidad en lugar de luchar contra ella. Imagina a un arquero experto. No dispara con tensión extrema. Su movimiento es relajado, preciso, natural. La eficacia surge de la armonía, no del esfuerzo excesivo. Wu-Wei propone dejar de vivir desde la presión constante. No significa abandonar metas. Significa abandonar la fricción interna innecesaria. Cuando dejamos de forzar cada resultado, aparece una inteligencia más profunda. Una claridad que no nace del pensamiento excesivo, sino de la presencia. La mente como agua turbia. El taoísmo usa una metáfora hermosa. La mente es como agua. Si agitas el agua constantemente, se vuelve turbia. Pero si la dejas quieta, se aclara sola. No necesitas limpiar el agua. Solo dejar de agitarla. Intentar eliminar pensamientos negativos mediante fuerza mental suele producir el efecto contrario. Cuanto más luchamos contra un pensamiento, más atención le damos. Y aquello a lo que prestamos atención, crece. La práctica taoísta consiste en permitir que los pensamientos aparezcan y desaparezcan sin intervención constante. Como hojas flotando en un río. El regreso al presente. El taoísmo enseña que casi todo el sufrimiento psicológico ocurre fuera del presente. La mente viaja al pasado para revivir errores. Viaja al futuro para anticipar problemas. Pero la vida solo ocurre ahora. El cuerpo siempre está en el presente. La respiración ocurre ahora. Los sonidos existen ahora. Cuando volvemos al cuerpo, la mente pierde intensidad. No porque desaparezcan los pensamientos, sino porque dejamos de perseguirlos. La suavidad como fuerza real. Una de las enseñanzas más revolucionarias del taoísmo es que la suavidad es más poderosa que la rigidez. El agua parece débil, pero con el tiempo atraviesa la roca. La rigidez se quiebra bajo presión. La flexibilidad sobrevive. Aplicado a la mente, esto significa dejar de combatir cada emoción. La tristeza puede visitarte sin destruirte. La ansiedad puede aparecer sin definirte. Cuando dejamos de resistir emociones, ellas completan su ciclo natural y se disuelven. Liberarse sin pelear. El taoísmo no propone convertirse en alguien diferente. Propone recordar lo que ya somos antes del exceso de pensamiento. Un estado natural de equilibrio. No necesitamos perfeccionar la mente. Necesitamos dejar de identificarnos completamente con ella. Los pensamientos seguirán llegando. Pero ya no serán órdenes. Serán solo fenómenos pasajeros. Como nubes cruzando el cielo. Tal vez la libertad mental no sea controlar cada pensamiento. Tal vez sea comprender que no todos necesitan ser seguidos. El Tao no exige esfuerzo. No pide perfección. Solo invita a volver al flujo natural de la vida. A confiar un poco más. A resistir un poco menos. A permitir que las cosas respiren. Porque cuando dejamos de luchar constantemente contra la realidad, algo cambia silenciosamente. La mente se vuelve más liviana. El cuerpo se relaja. Y aparece una sensación olvidada. La sensación de estar exactamente donde necesitamos estar. Quizás el camino nunca estuvo perdido. Quizás solo estaba oculto detrás del ruido mental.
Y en el momento en que dejamos de forzar respuestas, el Tao vuelve a sentirse, no como una idea, sino como una experiencia viva, un flujo tranquilo, siempre presente, siempre disponible, esperando, pacientemente, que recordemos cómo fluir otra vez. Y si este vídeo llegó a vos en el momento justo, quizás no fue casualidad. Seguir explorando filosofía, bienestar, mindfulness y herramientas para vivir con más calma y claridad interior. Podés suscribirte ahora. Y si lo sentís, dejar un comentario contando qué parte del vídeo resonó más con vos. Tu experiencia también puede ayudar a otras personas que están atravesando lo mismo. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo vídeo.